Se rieron de él por comprar a una esclava muda en la subasta, pero lo que aquella mujer reveló terminó dejando en silencio a todo el pueblo. En el mercado de esclavos, Rosa era tratada como mercancía defectuosa. El subastador la exhibía como si fuera un objeto roto y gritaba que no podía hablar, que no servía, que nadie en su sano juicio pagaría por una mujer así. La multitud se burlaba al verla con las cicatrices escondidas apenas por un pañuelo gastado alrededor del cuello. Para todos, era una carga. Para todos, menos para W.M. Viudo, de manos duras por el trabajo y ojos cansados por la pérdida, W.M. vio en ella algo que nadie más quiso mirar. Mientras las risas crecían a su alrededor, levantó la mano y ofreció una suma por aquella mujer silenciosa. La plaza estalló en carcajadas. Pensaron que era un tonto. Pensaron que había comprado un problema. Pero nadie imaginaba que la mujer muda que salía de esa subasta llevaba dentro un secreto capaz de destruir a la familia más poderosa de toda la región. Cuando W.M. condujo la carreta hasta su casa, el rechinar del viejo portón de madera fue el primer sonido que Rosa escuchó después de la subasta. No sonó como encierro. Sonó como entrada. La casa era pequeña, humilde, limpia. Olía a tierra mojada, a olla de hierro sobre el fuego, a patio tranquilo con gallinas picoteando en paz. Rosa se quedó detenida en la puerta, como si no supiera si de verdad podía cruzarla. Entonces W.M. la miró y le dijo en voz baja: «Aquí no hay capataz. Puedes respirar». Aquellas palabras simples le cayeron encima como techo en medio de la tormenta. Rosa respiró, y fue casi como aprender a hacerlo de nuevo. Esa noche comieron en silencio. W.M. apartó un plato con harina y pescado para que ella se sirviera. Rosa dudó, miró la comida, luego a él, y bajó la cabeza agradecida. A la luz temblorosa de la lámpara, W.M. notó que ella escondía el cuello con un cuidado casi desesperado. No preguntó nada. Sabía que hay dolores que no se pueden mirar de frente antes de tiempo. Más tarde, mientras Rosa dormía en un rincón de la cocina, él salió al patio y miró el cielo. Pensó en María Doló, su esposa muerta 2 años antes, y en el silencio que ella había dejado dentro de él. «Su dolor se parece al mío», murmuró, pasándose la mano por la barba. Al amanecer intentó hablarle con suavidad. Quiso preguntarle de dónde venía, si entendía lo que él decía, si había nacido allí o en otro ingenio. Rosa solo señaló su boca y negó con firmeza. No era un gesto de capricho. Era un muro. W.M. bajó la mirada, como si pidiera perdón por haber rozado una herida viva, y salió a buscar agua. Ella lo siguió. Caminaron juntos bajo el sol naciente sin decir una sola palabra, y aún así aquella escena parecía una oración. Con los días, W.M. empezó a notar algo que nadie en el pueblo habría entendido: Rosa estaba devolviéndole vida a la casa. Lavaba la ropa con movimientos suaves, casi musicales. Barría como si cada gesto dijera: «Todavía sigo aquí». Volvieron a florecer las plantas marchitas. La estufa nunca estaba fría. El patio olía a jabón y a paz. En medio de aquella rutina sencilla, algo empezó a crecer entre los dos. Una esperanza callada, una de esas que ni el látigo ni la humillación consiguen matar. Una tarde, W.M. encontró un viejo rosario que había pertenecido a María Doló y lo colgó en la pared del cuarto donde dormía Rosa. Cuando ella lo vio, se quedó inmóvil. Tocó la cruz con la punta de los dedos y, con los ojos llenos de lágrimas contenidas, se persignó. Desde la puerta, W.M. le dijo: «Mi mujer decía que el rosario protege a quienes todavía conservan la fe». Rosa llevó una mano al pecho y asintió. Aquella noche, W.M. escribió en un pedazo de papel: «Dios escucha incluso a quienes no pueden hablar». Lo dejó sobre la mesa. A la mañana siguiente encontró el papel doblado y, encima, un pequeño capullo rojo del patio. Sonrió hacia el cielo. Ella le había respondido. Así comenzó la nueva vida de Rosa en aquella casa. Un hogar donde había pocas palabras, pero el alma hablaba en cada gesto. Pero el pueblo no tardó en enterarse. Cuando W.M. bajó con Rosa a la tienda de Norberto para comprar sal, queroseno y harina de maíz,
Las burlas empezaron apenas cruzaron la puerta. Se rieron de él por haber pagado por una esclava muda. Dijeron que al menos así no le contestaría. Dijeron que solo un viudo trastornado gastaría dinero en alguien sin voz y sin utilidad. Rosa bajó la mirada. Esa vergüenza no era suya, pero su cuerpo la recordaba como si siempre lo hubiera sido. Cada carcajada le caía encima como una herida vieja. Entonces, desde la acera, una anciana negra que barría el polvo se detuvo, apoyó la escoba y dijo con voz grave: «Esa muchacha carga un dolor que ni siquiera se ha atrevido a contarle a Dios». El murmullo se apagó un instante. Los hombres se removieron incómodos. Rosa levantó la vista y, por un momento, se vio reflejada en los ojos de aquella mujer que también conocía el peso de haber sido silenciada por la fuerza. W.M. pagó sin discutir y se marchó con ella. Afuera, mientras sonaban las campanas de la capilla, le dijo en voz baja: «Que hablen. Hay gente con lengua grande y corazón pequeño». Rosa asintió, y en sus labios apareció una sonrisa tímida. La primera desde la subasta. El pueblo siguió murmurando durante semanas. Decían que W.M. estaba embrujado, que la muda traía desgracia, que un viudo debía ocuparse de su vida en lugar de recoger mujeres quebradas. Pero dentro de aquella casa pasaba lo contrario. Rosa limpiaba, cocinaba, cuidaba, rezaba, y el aire entero parecía más liviano. Un domingo, W.M. decidió llevarla a misa. Cuando entraron juntos, todas las cabezas se volvieron. El padre se quedó quieto un segundo y luego siguió con la homilía diciendo: «Dios también habla a través del silencio de los humildes». Rosa apretó el pañuelo entre los dedos. Al terminar la misa, una mujer susurró que aquella muda tenía rostro de santa. W.M. lo oyó y comprendió que algo empezaba a cambiar. Pero el verdadero golpe llegó una noche de lluvia suave. W.M. estaba en la puerta, afilando una pequeña navaja de campo, cuando oyó un ruido en la cocina. Rosa lavaba su pañuelo azul en la palangana. La lámpara le iluminaba solo la mitad del rostro, la otra mitad quedaba sumida en la sombra, como si incluso su propia luz le diera miedo. W.M. se acercó sin hacer ruido y entonces ella soltó el pañuelo. El cuello quedó al descubierto. Él vio las cicatrices. Eran marcas antiguas, finas y profundas, bajando desde la garganta hacia el pecho. Rosa se estremeció al darse cuenta de que ya no podía esconderlas. Quiso cubrirse, pero ya era tarde. Las lágrimas comenzaron a resbalarle sin ruido por las mejillas. W.M. sintió que el mundo se detenía. No sabía si apartar la mirada o caer de rodillas delante de tanto dolor. Y entonces ella, con una mezcla de terror y resignación, abrió un poco la boca. Lo que vio lo dejó sin aliento. Donde había debido estar su lengua, solo quedaba el vacío mutilado de un castigo brutal. W.M. tragó con dificultad. Los ojos se le llenaron de lágrimas. «Dios mío, ¿qué te hicieron?», alcanzó a murmurar. Rosa dio un paso atrás, como rogando que el asunto muriera allí mismo. Pero él levantó las manos con suavidad, sin juicio, sin asco, sin miedo. «Un día me lo contarás», le dijo, «aunque sea con las manos». Ella cerró los ojos y lloró en silencio sobre la palangana, como si el agua estuviera lavando algo más que el pañuelo, todo un pasado. A la mañana siguiente, W.M. actuó como si no hubiera visto nada. No por indiferencia, sino por respeto. Le sirvió café, partió el pan, y al verla inclinar la cabeza antes de comer comprendió que la fe seguía viva dentro de ella. Y también entendió algo más, que algunos milagros no llegan con grandes voces ni con gestos del cielo. A veces el milagro es simplemente seguir de pie. Fue entonces cuando decidió darle otra forma de hablar. Un día apareció con una pequeña pizarra de madera y un trozo de carbón. Los puso sobre la mesa y le dijo: «Si no puedes hablar, puedes escribir». Rosa lo miró sin comprender al principio. W.M. dibujó una letra, luego otra, y le explicó con paciencia. Ella tomó el carbón con las dos manos,
como si sostuviera algo sagrado, y trazó su primera línea temblorosa. Él no la corrigió. Solo la animó con una mirada serena. Poco a poco le enseñó palabras sencillas: cielo, tierra, fe, paz. Por las noches, Rosa seguía practicando sola, hasta que las manos se le manchaban de negro. Era como si todo su cuerpo estuviera aprendiendo a hablar otra vez. La primera palabra que escribió con claridad fue gracias. W.M. la leyó en voz alta y sintió que el pecho se le apretaba. Era la primera vez que oía su gratitud, no con los oídos, sino con el alma. Desde entonces, la escritura pasó a formar parte de la casa. W.M. dejaba palabras en las paredes para que ella las leyera durante el día: esperanza, valentía, vida. Rosa las repetía en silencio mientras barría o cocinaba, y a veces movía el dedo en el aire como si estuviera escribiéndole a los ángeles. Un día dejó sobre la mesa un papel donde había escrito: la casa habla. W.M. respondió debajo: y yo la escucho. Cuando ella leyó aquello, soltó una risa breve y muda, pero llena de vida. Fue la prueba de que algo dentro de ella empezaba a liberarse. Hasta que una tarde, W.M. escribió en la pizarra una palabra distinta: nombre. Luego la miró y le pidió que escribiera el suyo completo. Rosa se quedó inmóvil. Tomó aire. Escribió primero Rosa. Y después, con la mano temblando como si cada letra pesara una vida entera, añadió: de Santana. W.M. leyó en voz baja: Rosa de Santana. El silencio de la casa se volvió espeso. Santana no era un apellido cualquiera. Era el apellido más poderoso del Reconcavo. El de la familia dueña de ingenios, tierras y esclavos. W.M. sintió que el corazón se le cerraba. Le preguntó con cuidado si tenía familia allí. Rosa bajó la cabeza, dejó caer una lágrima, y escribió: mi madre murió. Mi padre no lo sabía. Todo cambió en ese instante. Aquella mujer que había llegado a su casa como una esclava muda y desechada no era una desconocida cualquiera. Era una hija escondida. Una sangre negada. Una verdad enterrada para proteger el prestigio de los poderosos. Esa noche, W.M. no pudo dormir. Recordó los rumores del pueblo sobre amos, esclavas, embarazos ocultos, hijos desaparecidos antes de nacer. De pronto, las cicatrices, el silencio, el dolor de Rosa, todo encajó. No era vergüenza lo que llevaba encima. Era una injusticia monstruosa. Con el paso de los días, Rosa se atrevió a escribir más. Una tarde dejó sobre la mesa una frase más firme, más pesada: mi madre murió. Mi padre no lo sabía. Y luego añadió: ella era blanca. Él, el amo. Yo, el pecado. W.M. leyó aquello y le respondió enseguida: el pecado no fue tu nacimiento, Rosa. El pecado fue lo que te hicieron. Ella lo miró sorprendida, como si nadie en toda su vida le hubiera dicho algo así. Y por primera vez alguien le devolvió una verdad que le habían robado. No era una maldición. Era una sobreviviente. Poco después apareció sobre la mesa otra nota todavía más terrible. Él no lo supo, pero ella me hizo callar. Junto al papel estaba un relicario de cobre, viejo y gastado, con el escudo de los Santana. W.M. lo sostuvo entre las manos y comprendió al fin quién estaba detrás de todo. Dona Virginia de Santana, la esposa del coronel. Temida, devota en público, venenosa en privado. Había mandado cortar la lengua de Rosa y venderla lejos para que el apellido Santana siguiera limpio ante la sociedad. Cuando un viajero llamado Bento pasó por la casa y contó durante el almuerzo que el coronel Antonio de Santana había muerto de un infarto y que su viuda andaba desesperada buscando un documento desaparecido, tal vez un testamento, tal vez una prueba incómoda, Rosa dejó caer la taza al suelo. Tomó el carbón con manos temblorosas y escribió sobre la mesa: yo era el documento. W.M. sintió que la rabia le hervía por dentro. Días después corrió el rumor de que la familia Santana ofrecía recompensa a quien diera pistas sobre el documento perdido. En la tienda volvieron a burlarse de él,
pero ya nada de eso importaba. Al regresar a casa encontró a Rosa dibujando de memoria la hacienda, el portón, la senzala, el cuarto de huéspedes, el jardín donde estaba enterrada su madre. Debajo escribió solo 2 palabras: yo recuerdo. Y con la memoria de Rosa empezó la batalla. Ella escribió página tras página, nombres de sirvientes, detalles de la casa, marcas del escudo familiar, fechas, costumbres, la habitación donde su madre rezaba, incluso el olor del jabón que hacía Benita, su madre. Finalmente, dejó todo claro en un testimonio estremecedor. Era hija de Antonio de Santana y de Benita, una esclava alquilada. Su madre había muerto en el parto. A todos les dijeron que la niña también había muerto, pero en secreto la vendieron. Cuando creció y descubrió la verdad, Dona Virginia ordenó cortarle la lengua y venderla lejos para proteger el apellido. W.M. guardó cada hoja como si fuera una reliquia sagrada. Aquello ya no era solo una historia personal. Era la prueba viva de una verdad que había sido enterrada a golpes. Rosa estaba escribiendo por sí misma, pero también por todas las voces que el látigo había callado. Entonces W.M. tomó una decisión: llevarían aquellas pruebas ante un juez. El viaje fue duro. Partieron en una mañana fría, con el cielo cubierto y la carreta cargada de comida, papeles y fe. En cada parada aparecían las burlas. En un pueblo se rieron del campesino con la muda y preguntaron si pensaba enseñarle a confesar en papel. W.M. no respondió. Solo puso una mano sobre el hombro de Rosa y siguió adelante. En las noches dormían bajo árboles o en chozas junto al camino. Ella despertaba sobresaltada por recuerdos de la hacienda, del capataz, de las cadenas, de la madrastra. Él nunca hacía preguntas, solo la calmaba con su presencia. Sabía que ahora su silencio ya no era castigo, era elección. Una tarde, mientras cruzaban un viejo puente de madera, se rompió el eje de la carreta. El estruendo resonó por el valle y Rosa dejó escapar un grito sin voz, puro terror silencioso. W.M. logró sostener la carreta con todas sus fuerzas y, agotado, se dejó caer al borde del camino. Entonces ella escribió en un papel: ¿por qué haces esto por mí? Él sonrió, cansado, y le respondió: porque alguien tiene que hacer lo correcto. Y Dios me puso en este camino para llevarte hasta donde te corresponde. Rosa se inclinó y apoyó la frente en sus manos, agradecida más allá de las palabras. Días después divisaron las torres de la gran ciudad. Allí estaba la hacienda de los Santana, enorme, imponente, rodeada de muros altos y de historias malditas. Cuando llegaron al portón de hierro, Rosa se quedó inmóvil mirando el escudo tallado en el metal, el mismo de su relicario. W.M. le preguntó si quería esperar. Ella negó con firmeza, se quitó el pañuelo del cuello, respiró hondo y escribió: es hora. La noticia corrió por la hacienda como fuego en cañaveral. Los criados susurraban que una mujer con el apellido de la familia había llegado reclamando verdad. Dona Virginia apareció vestida de luto, pálida, afilada como un cuchillo. En cuanto vio a Rosa, retrocedió un paso. Quiso saber quién era esa mujer. W.M. respondió con firmeza: esta es Rosa de Santana, hija del coronel Antonio y de Benita. La viuda gritó que era mentira. Pero el juez del distrito, avisado por W.M. el día anterior, llegó poco después acompañado por 2 hombres de la ley. Rosa, con el corazón golpeándole el pecho, sacó sus cartas, sus notas, sus páginas firmadas con el nombre que unía 2 mundos, la senzala y la casa grande. El juez empezó a leerlas en voz alta. La sala quedó en silencio absoluto. Cada hoja que caía sonaba como una sentencia. Dona Virginia intentó interrumpir. Dijo que aquella mujer era solo una esclava, que no sabía lo que escribía. El juez la fulminó con la mirada y respondió: pero sabe lo que vivió. Y eso basta. Entonces Rosa sacó el relicario. El juez lo examinó bajo la luz del mediodía. En la parte trasera estaban grabadas unas iniciales: B.S. Benita Santana. Le preguntó a Dona Virginia si lo reconocía. Ella quiso mentir, pero la voz se le quebró. Afuera, mientras tanto, la gente del pueblo empezaba a reunirse.
Los rumores cruzaban la plaza, que la muda era hija del coronel, que había vuelto con pruebas, que los Santana podían caer. El juez ordenó abrir las puertas. La luz del sol inundó la sala. Y entonces llegó el momento que nadie olvidaría jamás. Rosa dio un paso al frente, se quitó por completo el pañuelo y dejó ver las cicatrices de su cuello. La plaza entera contuvo el aliento. No hizo falta una sola palabra. En aquellas marcas estaba escrita toda la verdad: el miedo, la codicia, la violencia, la necesidad desesperada de borrar una vida para proteger un apellido. El juez bajó la cabeza, profundamente conmovido, y declaró ante todos que, a la vista de las pruebas y del testimonio escrito por su propia mano, reconocía a Rosa de Santana como heredera legítima del coronel Antonio de Santana. Ordenó que quedara registrado y que la herencia pasara a su nombre. La plaza quedó muda. La misma gente que una vez se había reído de ella en la subasta, en la tienda y en la iglesia, ahora la miraba con respeto y asombro. Dona Virginia intentó protestar, pero ya no tenía fuerza ni autoridad. El poder se le escapaba entre los dedos. Entonces el juez pronunció una frase que corrió de boca en boca durante años: la verdad no necesita lengua para ser dicha. W.M., con lágrimas en los ojos, miró a Rosa y susurró: hablaste, y el mundo te oyó. Cuando todo terminó, Rosa se volvió hacia él y escribió en un pedacito de papel: se acabó. Pero W.M. negó con la cabeza. No, le dijo. Ahora empieza. Antes de marcharse, Rosa se detuvo frente a su madrastra derrotada. Dona Virginia, hundida en una silla, parecía mucho más pequeña que el monstruo que había gobernado tantas vidas. Rosa la miró unos segundos, se persignó sobre el pecho y siguió caminando. No era un gesto de venganza. Era perdón. Uno que no borra el daño, pero libera a quien lo concede. Desde ese día, todo cambió. La hacienda pasó a manos de Rosa de Santana. W.M. fue nombrado administrador de las tierras, no como amo, sino como guardián de algo que ahora tenía que servir para reparar y no para destruir. Y Rosa hizo algo que nadie esperaba: abrió las puertas de la propiedad a los libertos, a los huérfanos, a los hijos de esclavos, a todos los que nunca habían tenido derecho a aprender. Mandó traer pupitres, pizarras, tinta y cuadernos. Quería que todos supieran leer y escribir para que nadie volviera a ser silenciado de aquella manera. En la pared principal hizo escribir una frase que resumía toda su vida: la voz que me quitaron, la devolví al mundo por medio de la escritura. La antigua casa del dolor empezó a llenarse de risas, de lecciones, de manos pequeñas aprendiendo a trazar letras. Donde antes había chasquidos de látigo, ahora se oían lápices, oraciones y esperanza. El pueblo cambió con el tiempo. Los mismos que se burlaban de la esclava muda empezaron a contar su historia como si hablaran de un milagro. Decían en el mercado, en misa y en las reuniones que el papel había gritado más fuerte que muchas bocas. Que la justicia de Dios tarda, pero no falla. Que a veces llega por las manos más humildes. Los años pasaron. Una tarde, Rosa subió la colina detrás de la escuela y contempló el atardecer con el viento moviéndole el pañuelo, ya suelto, ya sin miedo, como una bandera. En las manos llevaba el relicario de su madre. Lo abrió, miró al cielo y sonrió. Luego escribió en un pequeño papel: ahora, mamá, el mundo sí me escucha. W.M. la observaba desde lejos, sombrero en mano, en silencio. Sabía que aquella sonrisa cerraba un ciclo entero. La esclava vendida como si fuera una cosa se había convertido en dueña de su nombre, de su historia y de su destino. El hombre del que todos se rieron había sido el único capaz de ver un alma donde los demás solo vieron una mercancía rota. Y el pueblo entero había aprendido que el silencio de una persona justa puede sacudir más cimientos que los gritos de 1000 mentirosos. Porque hay verdades que pueden ser enterradas, mutiladas, vendidas y humilladas, pero no destruidas. Y cuando Dios decide escribirlas, no existe látigo capaz de borrarlas. If you liked the story, don't forget to like and subscribe my channel. Thanks.